Empezamos pues con el punto de vista español. Ayer teníamos al director general de Política de Defensa, desde el Ministerio de Defensa, y hoy tenemos al Ministerio de Asuntos Exteriores y a su director general de Política Exterior y de Seguridad, que es don Fidel Sendagorta Gómez del Campillo. Como digo siempre, no les voy a leer el currículum, ahí tienen ustedes en el programa su larga trayectoria como diplomático, y lo único que falta, y eso lo tendremos que corregir para próximas ocasiones, es que no pone una de sus características más importantes, y es que es diplomado del CSDN en el curso de Defensa Nacional. No hace mucho tiempo que tuve el gusto de coincidir con él allí en las aulas del CSDN. Muchas gracias, director general, por la predisposición. La verdad es que tu ponencia es imprescindible, es interesante, estamos deseando escucharla, y si te parece te doy la palabra y luego pues abrimos un diálogo con los asistentes. Muchas gracias y adelante. Mucho mejor. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por asistir, veo que en grandes números. Y vamos a ver, yo para hablar de la política exterior española necesitaría tiempo, si voy a ir región por región, país por país, pero voy a tratar de dar unas pinceladas más generales, sobre todo sobre el contexto en el que se mueve la política exterior, para luego al final tratar de concluir un poco en este nuevo contexto geopolítico, cómo nos insertamos, cuáles son nuestras fortalezas y debilidades, ¿no? Pero empiezo por el principio, que evidentemente son los intereses permanentes de España, y yo siempre a los jóvenes diplomáticos que se van destinados a un puesto por primera vez y me preguntan qué deben leer, qué lecturas deben hacer, y yo lo primero que les digo es: cógete un atlas, mírate el mapa de ese país y de esa región y comprenderás pues un porcentaje muy elevado de las preocupaciones de política exterior que pueda tener ese país, ¿no? En el caso de España, pues enseguida un mapa nos dice que somos un país europeo, mediterráneo y atlántico. El único país europeo en realidad que tiene esta doble condición de Mediterráneo y Atlántico junto con Francia, y eso nos da unas características especiales. Pero por otra parte, la geografía hay que complementarla siempre con la historia cuando se va a estudiar la política exterior de un país. Imaginemos que somos pues no sé, un kazajo que va estudioso de la política exterior española. Si solamente con la geografía no le bastaría, porque no nos diría por qué España y Francia tienen una política americana tan distinta. Solo la historia nos dice, nos da esa dimensión temporal que es también importante conocer, ¿no? Evidentemente Francia pues está presente o estuvo presente históricamente en Canadá, en Quebec, en el Caribe, en algunas islas, pero en fin, su proyección americana pues no tiene nada que ver con la española, que cubrió todo la parte sur del continente, el Centroamérica y parte de Norteamérica. España, por tanto, país europeo, pero país europeo periférico. Esto tiene su miga, porque no pertenecemos a ese núcleo continental que forman Alemania y Francia, y que les ha hecho ser rivales durante los últimos 2 siglos en guerras recurrentes. España, en ese sentido, yo diría que se parece más al Reino Unido, también un país europeo periférico. Reino Unido todavía más periférico que nosotros por ser isla o islas, y también por no tener esa vocación europea que tenemos, que hay en España. Pero esta vocación, esta situación periférica nos ha hecho mirar más hacia los océanos, ser un país más marino, en definitiva, que un país continental puro como son este núcleo, este corazón de la Europa continental que son Francia y Alemania. País, España, vecino de África. No solo vecinos, sino que tenemos un pie en África, tenemos un pie en Ceuta y Melilla y tenemos un pie en Canarias,
archipiélago geográficamente situado en el continente africano y vecino de Mauritania. Yo cuando estoy en Mauritania, he tenido que ir varias veces por trabajo, siempre me ha hecho gracia que en fin, los mauritanos que encontraba todos iban a Canarias constantemente, era como su lugar de esparcimiento, de donde iban a hacer las compras, los que se lo podían permitir, evidentemente. Pues ya las élites tenían apartamentos en Canarias, en fin, realmente era su no diría que su zona de recreo, pero poco más o menos, ¿no? Canarias nos hace ser en estos momentos, dado que Mauritania pertenece al Sahel, pues ser directamente vecinos de una de las zonas más sensibles para la seguridad adelantada de España, como es el Sahel, pero eso hablaré luego un poco más tarde. Por lo tanto, sí hay unos intereses permanentes que vienen poco dados por la geografía y por la historia. Pero también hay intereses cambiantes, sobre todo en el área económica, y voy a poner dos ejemplos, ¿no? España es un país que está apostando por las energías renovables y esto a medio o largo plazo nos va a hacer ser menos dependientes de los hidrocarburos y por lo tanto de los países que exportan hidrocarburos, países siempre complejos a veces desde un punto de vista geopolítico, y también va a hacer que disminuya la carga de balanza de pagos que suponía ser dependientes de nuestra energía en un porcentaje altísimo de estas importaciones de hidrocarburos. Otro ejemplo, pues España es un país cuyo, vamos, el 11% de nuestro Producto Interior Bruto es el turismo. Normalmente los mercados de turismo para España eran los países europeos, Gran Bretaña, Alemania, Francia, Bélgica, Holanda, en fin, en general Europa, Estados Unidos, también en no poca medida, pero ahora nos encontramos con que hay un tirón del turismo asiático que ahora sufre un bajón con la situación de la pandemia, pero que yo creo que se recuperará más pronto que tarde, porque es un destino atractivo. Yo lo veo en China, para los chinos que están llegando a las primeras etapas del bienestar como sociedad y de la ampliación de sus clases medias, pues España es una especie de un símbolo de calidad de vida que ellos quieren disfrutar, que quieren también aprender, quieren tener las cosas buenas de la vida y piensan que viajar a España pues es una de ellas, ¿no? Entonces el turismo chino, el turismo japonés, el turismo coreano empiezan a ser, y además con una gran ventaja, no solo son ya visitantes asiduos, sino que son visitantes que con el mayor nivel de gasto medio del turismo internacional. Es un turismo que se deja el dinero en España y luego es un turismo que no es estacional porque no vienen a la playa, entonces pues es un turismo cultural, turismo gastronómico, en definitiva es un turismo que viene a lo largo de todo el año. Bueno, estos son dos ejemplos de cómo tenemos intereses permanentes, pero también intereses que van variando a lo largo de la evolución histórica y que es normal que así sea, ¿no? Finalmente, no se puede hablar solo de intereses, tenemos que hablar de valores. La política exterior española, en gran medida, es una proyección de los valores de nuestro sistema político, el sistema político inaugurado con la Constitución del 78, y no puede ser de otra manera, ¿no? De alguna forma la política exterior siempre es política interior proyectada hacia el exterior. Y esto, los valores que para nosotros son importantes, nos hace ser países afines con aquellas democracias, con los que compartimos estos grandes clubes de democracias como son la Unión Europea y la OTAN, dos clubes en los que no están admitidos países que no cumplan unos requisitos
democráticos, de libertades, de derechos humanos, de respeto por todos estos valores. Por lo tanto, yo creo que esto es un poco una panorámica inicial de lo que son los intereses permanentes, temporales o variables, los valores de nuestra política exterior, y entro ahora un poco a definir el contexto en que nos movemos, ¿no? Bueno, parafraseando a Ortega, España es España y su circunstancia, no es lo mismo la España de hace 10 años que hace 20 que la de ahora. Ahora, si queremos entender en qué mundo nos movemos, pues hay que ver cuáles son esas grandes tendencias geopolíticas que tenemos ya encima. No es una cuestión de perspectiva de lo que va a pasar dentro de 5 o 10 años, sino que es lo que ya está sucediendo. Entonces, voy a hacer un poco una descripción de cuáles son estas tendencias. La primera se recoge, por cierto, en la Estrategia de Acción Exterior que aprobó el Gobierno hace unos meses. La primera es un tanto contradictoria. Y estas contradicciones hemos visto cómo se manifestaban también durante todo el tiempo de la pandemia y todas las reflexiones que han venido con ella. En primer lugar, una demanda de más multilateralismo. Es decir, la pandemia nos ha hecho ver que solos es muy difícil combatir un fenómeno como el COVID, pero también combatir el cambio climático, es decir, hace falta una cooperación internacional reforzada para lidiar con fenómenos que son transnacionales y por lo tanto, una necesidad de cooperación multilateral. Pero, simultáneamente, un regreso a la política de poder pura y dura y de alguna manera vamos a tener que vivir entre estos dos mundos, entre esta necesidad de más cooperación multilateral y un mundo en el que hay un aumento claro de un nacionalismo muy feroz por parte de algunas potencias. Va a haber un aumento de medidas unilaterales que se imponen a otros sin pasar por instancias multilaterales, de medidas de coerción económica de unos países sobre otros, incluso de la alteración de fronteras que no había sucedido después de la Segunda Guerra Mundial. Tomemos el ejemplo de Rusia en Crimea, ejemplo muy claro de cómo unilateralmente pues una potencia usando su poder pues se impone al orden internacional y no respeta, digamos, los principios del derecho internacional. La segunda tendencia, gran tendencia que nos afecta como contexto sería un repliegue de los Estados Unidos como anterior guardián del orden internacional que se inaugura después de la Segunda Guerra Mundial y que en gran medida es una creación de los propios Estados Unidos y de sus aliados. Ya desde el mandato del presidente Obama, intensificado luego con la etapa de la administración Trump y continuado con la actual administración Biden, hay unas tendencias de fondo en el electorado americano, tendencias de cansancio por este papel ejercido durante 70 años de ser el gendarme del mundo, con los costes en vidas humanas y también los costes financieros que eso supone. Hay un rechazo por esto, es lo que llaman allí las guerras interminables, refiriéndose a Afganistán y a Irak, en las que después de muchos años de implicación de los ejércitos de Estados Unidos, no ha habido un resultado claro de victoria y por lo tanto hay una reconsideración de la implicación americana, implicación militar en estas situaciones de crisis, en estos escenarios de crisis, y hasta qué punto Estados Unidos no debe plantearse quizás objetivos más limitados
dejar la utilización del instrumento militar solamente para cuando sea verdaderamente indispensable, y fijarse objetivos más limitados para un poder que relativamente es menor ya que el que era hace unos años, porque hay otros países que han crecido, digamos China, pero no solamente China, la India, Indonesia, en fin, en Asia tenemos muchos ejemplos de países que relativamente han crecido y por lo tanto Estados Unidos ha disminuido su estatura internacional en relación con la que tenía pues después de la Segunda Guerra Mundial. La prioridad de Estados Unidos ahora es, sin duda ninguna, hay una prioridad nacional interna, que es el fortalecimiento interno de Estados Unidos. La administración actual considera que solamente con un país más fuerte económicamente, con un país más equitativo socialmente, con un país más unido políticamente, van a tener la fortaleza necesaria para enfrentarse con los grandes desafíos internacionales, el primero de los cuales es un poder emergente de China que pone en cuestión la hegemonía que Estados Unidos ha ejercido durante las últimas décadas, incluso pretende superarla imponiendo China su propia hegemonía, primero en el continente asiático, y como el continente asiático pues es la gran maquinaria económica del mundo, pues indudablemente a nivel mundial también. Entonces, Estados Unidos se dirige a una concentración de sus fuerzas que ya percibe como menguantes, y que quiere concentrar en el gran desafío internacional que es el ascenso de China. Tenemos una muestra muy actual que es Afganistán. El presidente Trump quiso retirar las tropas, las dejó al término de su mandato en un número ya muy pequeño, me parece que 2.500 efectivos, y la administración Biden no ha querido modificar, salvo en una cuestión de plazos, es decir, si la administración Trump había pactado con los talibanes la retirada el 1 de mayo, pues ahora con esta administración estamos en una retirada el 11 de septiembre, pero en fin, son unos meses que no cambian lo fundamental, que es que Estados Unidos, después de 20 años, considera que lo que se podría hacer allí ya se ha hecho y lo que no se puede hacer no se va a hacer, por mucho que se queden otros 20 años. Entonces quizás Estados Unidos se fijó, y todos los aliados que estuvimos allí en aquel momento, se fijó objetivos excesivamente ambiciosos, el objetivo de eliminar las bases de los yihadistas, de los terroristas que se habían instalado allí, era un objetivo necesario, pero eso se logró en un plazo relativamente breve, pero ya el objetivo de construcción nacional, de crear en Afganistán un verdadero Estado nacional, eso pues ha fracasado, porque es que es muy complicado para desde el exterior inducir las reformas y las modificaciones necesarias para crear un Estado nacional en condiciones, que actúe como tal en todo su territorio, y más aún si se trata de construir una verdadera democracia con respeto de los derechos humanos en fin, se ha demostrado que era un objetivo inalcanzable, desde luego por vía militar, y en definitiva Estados Unidos está en la vía de salida, nosotros, sus aliados también, las tropas españolas han salido ya hace unas semanas, pero están saliendo ya pues el contingente alemán, me parece que salía en estos días, los británicos, y eso ¿qué va a querer decir? Pues que en Afganistán este gendarme del mundo que todo el mundo daba por hecho se va, y los países limítrofes se encuentran ahora con que la estabilidad de un país clave para toda la región pues les cae a ellos encima.
Los chinos son los primeros que están muy preocupados por una desestabilización de Afganistán que necesitan para todos sus grandes proyectos de la nueva ruta de la seda, que pasan todos por Pakistán y por esa región. Los rusos también ven con preocupación que cerca ya de sus fronteras pues puede haber un rebrote del ejército islámico, del Daesh. La India, Irán, que tiene 2 millones de refugiados afganos, ve con inquietud un colapso del actual régimen afgano y una posibilidad de que haya una migración masiva. Es decir, en definitiva, este repliegue de Estados Unidos pues se va a notar en que los países limítrofes, hablo de Afganistán, van a tener que inevitablemente coger el toro por los cuernos y asumir mayores responsabilidades. Pero es que esto que le pasa a China, a Rusia, a Irán, a Pakistán, en Afganistán, nos pasa a nosotros en Oriente Medio y en África. Es decir, nosotros no podemos esperar que Estados Unidos nos saque ahora las castañas del fuego en Libia o nos las saque en el Sahel. Podrán ayudar, podrán apoyar, nosotros encantados de que lo hagan, pero cuando tenemos focos de conflicto, de inseguridad, de estados frágiles que están a punto de colapsar y por tanto de crear situaciones de vacío de poder que a su vez tienen repercusiones graves, como hemos visto como sucedía en Libia, pues la respuesta es que Europa tendrá que asumir más responsabilidades en su vecindario inmediato, porque Estados Unidos ya no va a ser, como era antes, este gendarme mundial que ejerce su poder en todas las regiones del mundo. He hablado de Oriente Medio. En Oriente Medio hemos visto como en Libia y en Siria también el vacío que producía este repliegue americano pues lo cubrían potencias como Rusia o incluso como Turquía, que hasta ahora no había dejado su huella en su vecindario más inmediato, más que marginalmente, pero que ahora está presente militarmente en Irak, está presente militarmente en Siria y está presente militarmente en Libia, aparte de Nagorno-Karabaj, donde ha contribuido decisivamente con su apoyo militar a darle la vuelta a un conflicto contra Armenia en favor de Azerbaiyán. Es decir, que la naturaleza aborrece el vacío y las relaciones internacionales también. Cuando hay una potencia que deja un espacio, la cubren otros. En este caso estoy hablando de Turquía y Rusia. En el caso del Golfo estamos viendo que los países del Golfo, Arabia Saudí, Emiratos, han empezado una política de normalización de relaciones con Israel. Arabia Saudí no plenamente, no ha retomado relaciones, pero hay una relación por debajo muy, yo diría que de complicidad en gran medida, complicidad frente a Irán, frente a un Irán que va a firmar, bueno, si todo indica que las negociaciones van por el buen camino, si se consigue que Estados Unidos regrese al acuerdo nuclear, Irán va a ser un país que le van a levantar las sanciones, va a poder vender su petróleo, va a tener ingresos importantes económicos y va a volver a ser lo que ha sido desde la Revolución del 79, una gran potencia, y bueno, históricamente no digamos, una gran potencia regional con una influencia directa en toda ese creciente chií que llaman, ¿no? Desde Yemen, Irak, Siria y Líbano, y de alguna manera eso le sitúa en el campo contrario que Israel y que los países árabes del Golfo, que han decidido unir fuerzas para contrarrestar a este enemigo iraní digamos, sin contar con una presencia permanente de Estados Unidos que poco a poco se va retirando militarmente de la región, una región a la que llegó, entre otras cosas, por su dependencia de los hidrocarburos del Golfo,
y que en estos momentos ya no necesita, porque Estados Unidos en gran medida es autosuficiente en materia de energía. En tercer lugar, tercer gran tendencia que define el contexto en el que nos vamos a mover en los próximos años es la emergencia de China como potencia global. China, que durante siglos fue un imperio cerrado en sí mismo y en su vecindario inmediato. China era la primera potencia económica mundial hasta principios del siglo XIX, pero sin embargo era una potencia que, no, a diferencia de las europeas, que enseguida buscaron su fortalecimiento a través de la expansión, empezando por Portugal y España, pero siguiendo por Holanda, por Reino Unido, por Francia. Esta expansión de las potencias europeas no se produjo en el caso de China. Era un mundo muy encerrado en sí mismo, desdeñoso de lo exterior, desdeñoso incluso de la tecnología que pudieran aportar los europeos. Cuando fueron los jesuitas, el padre Ricci y el padre Pantoja, que le acompañó, español toledano, bueno, con una serie de ingenios, telescopios. A los chinos no les interesó absolutamente nada, les parecían como juguetes de bárbaros, ¿no? El caso es que cuando llega la hora de la verdad, en el siglo XIX, Japón se da cuenta que Occidente es muy poderoso y que tiene que espabilar si no quiere convertirse en una colonia, y manda misiones a Europa para aprender ciencia, tecnología europea, y también para aprender, pues, desde cómo escribir una constitución hasta cómo tender una red de ferrocarril, en fin, cómo modernizarse en definitiva, y lo consigue en gran medida porque ya a finales del siglo XIX consigue una victoria contra uno de los grandes imperios europeos como era Rusia. China, en cambio, desdeñosa de estos ingenios extranjeros, no sigue esta senda de la modernización científica y tecnológica, y el resultado es que se convierte, de hecho, en un objeto de las colonias, de los imperios europeos, sobre todo el británico, que imponen los tratados desiguales, imponen la cesión de Hong Kong, imponen la apertura de sus puertos al comercio exterior en condiciones desfavorables para China, y eso para China es el comienzo de lo que ellos llaman el siglo de la humillación. El siglo de la humillación que dura pues realmente hasta la liberación después de la Segunda Guerra Mundial de los últimos vestigios de colonización, no solo occidental, sino también japonesa, y del resurgimiento chino, primero de la mano de Mao, y después ya con una mentalidad mucho más reformista y pragmática con Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, ¿qué es lo primero que hace cuando llega al poder? Lo primero que hace es pedirle empezar reformas económicas, y cuando empieza a restablecer las relaciones con Estados Unidos, le pide al presidente, que si no me equivoco en aquella época era Jimmy Carter, le pide que puedan ir unos cientos de estudiantes chinos a estudiar a Estados Unidos ciencias y tecnología. El resultado es que en estos momentos en China hay 350.000 estudiantes, perdón, en Estados Unidos hay 350.000 estudiantes chinos en universidades y escuelas superiores de todo el país, lo que demuestra de alguna manera esa apuesta china por la ciencia y la tecnología como motores de su recuperación económica, de su modernización, y que en estos momentos se ha convertido ya en una potencia, no ya solo por haber copiado sistemáticamente las patentes extranjeras y haber exigido a las empresas que invertían en China
transferir su tecnología a cambio de poder acceder al mercado chino, sino que ya en esos momentos tiene una masa crítica de ingenieros y de técnicos, de científicos, que les permite tener un nivel tecnológico propio que los Estados Unidos han empezado a temer, y ha creado pues una competencia, una rivalidad que aunque se extiende a todos los campos, yo diría que el campo central donde se dirime esta competencia es precisamente el campo tecnológico, por sus derivaciones tanto económicas, es decir, toda la economía del futuro va a estar basada en estas nuevas tecnologías, sea la computación cuántica o la inteligencia artificial, pero también son tecnologías que todas tienen un uso militar, y por lo tanto el que domine esas tecnologías va a dominar también el campo de la defensa, con lo que eso supone desde el punto de vista del poder político, ¿no? En definitiva, el efecto principal de este nuevo poder de China es, desde el punto de vista de la política internacional, esta nueva rivalidad entre China y Estados Unidos, que es el paradigma de las relaciones internacionales de nuestra época. Pero yo creo que a esto hay que añadir un matiz importante, y es que incluso aunque no existiera esta rivalidad, incluso aunque no existieran los Estados Unidos, el poder de China, que ha pasado de ser una potencia, como decía, encerrada en sí misma, a ser una potencia expansiva por todo el mundo, que sabe que su futuro está precisamente en conquistar mercados exteriores, en invertir en terceros países, en obtener tecnología por la vía de la adquisición de empresas en el exterior. En definitiva, que se ha convertido en una potencia con intereses globales y de proyección global. Aunque, ya digo, aunque no existiera la rivalidad con Estados Unidos, el nuevo poder de China nos afectaría a los europeos y nos obligaría a reaccionar, como lo estamos haciendo, tratando de diseñar una nueva política hacia China, en la que los factores de competencia y de rivalidad, pero también de cooperación, estén digamos, combinados en una política cada vez más compleja, pero complejidad que es necesaria, porque también los desafíos que impone China son complejos en sí mismos, no se pueden simplificar. No podemos decir nos interesa estar en el mayor mercado del mundo, porque nos interesa, pero también nos interesa defendernos de prácticas agresivas de las empresas chinas que quieren entrar en sectores estratégicos en Europa. Pues nos interesa, y así lo estamos haciendo, con un grado de unidad en Europa que, pues, para los estándares europeos está siendo bastante notable. En definitiva, la rivalidad entre China y Estados Unidos hace que el foco de Estados Unidos esté cada vez más en el Indo-Pacífico. No digo que Europa no sea una prioridad para Estados Unidos, pero de alguna manera su cabeza está ya en otra parte, y pasa por, incluso cuando hablan con los europeos, los americanos están pensando en China. Entonces China surge inevitablemente en todas las agendas de las conversaciones entre europeos y norteamericanos, ya sea en la sede de la OTAN, como hemos visto hace unas semanas, en la reciente cumbre de la OTAN, en la que el secretario general presentó, pues, un documento, el OTAN 2030, que luego va a generar un nuevo concepto estratégico que se aprobará finalmente en la cumbre de la OTAN en Madrid dentro de un año. Y este nuevo concepto estratégico, pues, tiene en cuenta los nuevos desafíos para la seguridad transatlántica, que no estaban previstos en el concepto estratégico que se aprobó en Lisboa en el 2010, porque la palabra China ni siquiera salía entonces, pero ahora indudablemente va a estar presente de una forma o de otra. Los europeos a veces nos sentimos incómodos con situar a China como un adversario, y entonces queremos alcanzar ahí equilibrios con Estados Unidos, pero sin duda ninguna esta
este salto adelante de China en el campo tecnológico hace que China sí pueda ser un riesgo para la seguridad transatlántica en sectores de la defensa que no son los tradicionales, sino que son el espacio, la militarización cada vez mayor del espacio, pues tiene un efecto sin duda para Europa, para Estados Unidos. El ciberespacio se ha convertido en un campo extremadamente importante en cualquier consideración militar o civil de la seguridad, y por lo tanto esos son sectores que no son territoriales. La defensa de la OTAN es una defensa básicamente territorial frente a una potencia como era la Unión Soviética antes y ahora Rusia, que era una potencia que podía, a la que había que disuadir de que no impusiera por la fuerza su influencia en los países del este, antigua parte de su zona de influencia, en los países bálticos y en definitiva sobre Europa entera. Esta defensa era frente a una posible ataque militar ruso, pues por tierra, mar y aire, pero es que ahora estamos hablando de vectores que no son territoriales, estamos hablando del espacio, del ciberespacio, y eso ya hace que ya tengamos que mirar más lejos frente a los riesgos que supone una potencia como China. Insisto, China no es, puede ser un riesgo de seguridad, también es un socio necesario para Europa, para Estados Unidos, pues en cambio climático, en no proliferación nuclear, está siendo un leal colaborador en todas las negociaciones para la vuelta de Estados Unidos al acuerdo nuclear con Irán y en otros campos. En definitiva, la tendencia es aquí a que las nuevas tecnologías van a estar en el centro de la seguridad y que Estados Unidos va a querer evitar las dependencias de las cadenas de suministro que pasan por China en aquellas tecnologías punta que tienen un efecto directo o indirecto sobre la industria de la defensa en Estados Unidos y en definitiva también incluso en aquellas tecnologías que sin tener un efecto directo sobre la defensa tienen un efecto sobre la seguridad. Vamos a hablar de las redes 5G, las redes de telecomunicaciones de quinta generación que se han convertido o se pueden convertir en una infraestructura crítica. Dicen que es la más crítica de las infraestructuras críticas porque de ahí cuelga Internet y de Internet cuelga ya una gran parte de la economía de nuestros países y en definitiva yo creo que Estados Unidos ha ido persuadiendo a los europeos de que esto no es una cuestión puramente de negocio, sino que hay un factor de seguridad que está presente. Si el día de mañana hay una crisis, digamos, en Taiwán y somos dependientes de China en ciertos sectores, infraestructuras críticas, indudablemente China va a tener sobre nosotros un poder de influencia muy grande. Es decir, hemos perdido un poco la ingenuidad sobre estos temas, sabemos que cada potencia juega su juego de poder. A veces no nos sentimos cómodos con las presiones norteamericanas, pero sin duda ninguna hay razones de seguridad que nos obligan a replantear toda la cuestión de cómo vamos a gestionar las nuevas tecnologías en el futuro. La cuarta tendencia son las amenazas no convencionales. Tenemos indudablemente el caso de la pandemia del COVID, pero también el cambio climático y otras. Y yo creo que el COVID ha contribuido decisivamente a acelerar esta reflexión sobre lo que antes parecían, bueno, eran hipótesis de futuro, pero las que nunca se le prestaba una especial atención. Ahora están en el centro de la agenda de la Unión Europea, incluso la OTAN le dedica atención a desafíos como el cambio climático. Y entonces también ha acelerado un poco el debate en Europa sobre la autonomía estratégica, ¿no? Autonomía estratégica porque
se ha demostrado que necesitamos más resiliencia, ¿no? Esto, en fin, yo siempre busco una palabra más castellana para resiliencia. Un amigo mío me decía que la palabra en español sería temple, pero me resulta un poco difícil usarla sin que la gente sonría. Entonces, acabo usando resiliencia, pero todo el mundo entiende de lo que estamos hablando. Resiliencia como capacidad de aguantar un desafío como es esta pandemia con medios, sin depender excesivamente de terceros países para el suministro de equipos médicos o farmacéuticos, y por lo tanto con la capacidad de redesplegar las redes de suministro para acercarlas a Europa o para tener stocks de estos equipos por si el día de mañana tenemos nuevos desafíos en esta dirección, o para diversificar suministradores y no depender de uno solo. En segundo lugar, autonomía estratégica para utilizar de una manera más política los grandes activos que tiene la Unión Europea como tal, que son pues, el mercado único, su poder regulatorio y el propio euro. Esto todavía estamos en las primeras etapas de esta reflexión sobre cómo usamos esas grandes palancas que tiene Europa a la hora de negociar con terceras potencias para conseguir mejores resultados y para, en definitiva, que Europa sepa y pueda tener las armas para defender un orden basado en normas, que es el que siempre nos va a favorecer a Europa en general y a España en particular, nos va a favorecer para tener un entorno internacional más favorable. Finalmente, una política industrial y tecnológica más proactiva. Ya no se deja todo al libre mercado para que solucione las grandes cuestiones de política industrial. Ahora hay ya una visión, bueno, debo decir que tampoco es nada absolutamente nuevo, porque en el pasado, cuando se creó Airbus, pues se creó exactamente con esa idea de fortalecer la industria europea en el sector aeronáutico, y creo que ha sido una historia de éxito, sin duda. O cuando se creó el satélite de Galileo para el posicionamiento frente al sistema GPS norteamericano y el sistema Baidu chino actual. Es decir, que son cosas que se han hecho en el pasado, pero que ahora ya se hacen con una conciencia de que hay que crear una doctrina nueva sobre política industrial para competir a nivel mundial con los grandes y no ser, digamos, pues eso, un gigante económico, pero un enano político y tecnológico que en definitiva, a medio y largo plazo sería una garantía de debilidad para Europa. Paso ya a la política exterior. Había prometido que iba a hablar más del contexto que de la política exterior española, y lo estoy cumpliendo, pero en fin, quizás me he pasado. Unas pinceladas. Para España, decía, hay dos grandes instrumentos, que son los instrumentos multilaterales y los bilaterales. España, como Europa en general, consideramos que los instrumentos multilaterales son fundamentales para vivir en un entorno, ya digo, más favorable, un orden basado en normas que nos favorece, y nuestras prioridades son, desde luego, la salud. Estamos viendo con la vacunación por medio del instrumento COVAX, en la reforma de la Organización Mundial de la Salud para fortalecer la detección temprana de pandemias como la que estamos sufriendo, en comercio, con la reforma de la Organización Mundial de Comercio y el restablecimiento del sistema de arreglo de solución de diferencias, y en seguridad a través, indudablemente, de la OTAN y de la Unión Europea. Como decía antes, la OTAN con un alcance territorial, pero también mirando a vectores nuevos, como el espacio, el ciberespacio. La Unión Europea también ocupándose de esos vectores nuevos, pero centrada en operaciones de gestión de crisis, y especialmente en nuestro entorno más inmediato, la operación Atalanta para
el combate contra la piratería en el Índico, la operación EUTM en Mali para el entrenamiento de las Fuerzas Armadas malienses y eventualmente de otros países de la región para que puedan irse haciendo fuertes y combatir por sí mismas este brote muy agresivo de yihadismo que ha aparecido con fuerza en los países del Sahel y que se va prolongando hacia el Golfo de Guinea y también en África Oriental. Lo estamos viendo en Mozambique con este brote de yihadismo en Cabo Delgado. Bien, ¿qué hacemos, general? Si quieres abrimos el... Yo creo que vamos a dejar la discusión de cuáles son las prioridades regionales de la política exterior española para las preguntas. Voy a adelantar que sin duda ninguna la primera prioridad es Europa, es nuestro gran multiplicador de potencia. España sin Europa sería mucho menos, indudablemente. Europa, que ha pasado por una crisis de confianza muy fuerte en los últimos años, por el Brexit, por la crisis del euro, por la crisis de la migración, se recupera ahora de esa crisis de confianza. Yo creo que ha contribuido mucho la aprobación rápida del año pasado del Fondo de Recuperación, que ahora vamos a empezar a beneficiarnos no solamente para volver al punto de partida de antes de la crisis del COVID, sino para aprovechar para dar un salto en la modernización de nuestras economías en el sentido de una economía verde, de una economía digital, de una capital humano más cualificado. En definitiva, Europa para nosotros es la referencia fundamental. Estados Unidos y una relación económica muy fuerte que es nuestro primer socio económico de inversiones y comercial, después de Europa, también nuestro socio de defensa, norte de África, Mediterráneo, podemos hablar de eso en las preguntas, África, América Latina y Asia. Concluyo, y eso sí lo voy a hacer ahora, diciendo que estamos ante un contexto muy diferente al de años anteriores. No podemos dormirnos pensando que los años que vienen son años de calma. Tenemos que prepararnos para turbulencias en la esfera internacional. En el Oriente Medio y en África habrá vacíos que otros llenarán si nosotros no estamos presentes. Tenemos que estar a la altura de esa responsabilidad. Nos ha tocado, no estamos solos, estamos con el resto de europeos, pero no podemos ya contar con que el gendarme americano nos va a sacar de todas las crisis de nuestro entorno. En definitiva, tenemos activos relevantes, tenemos empresas capaces de competir con las mejores en los mercados más difíciles, tenemos unas fuerzas armadas bien entrenadas y que se miden con las mejores cuando hacemos comparaciones allá donde están trabajando con otras fuerzas armadas de otros países. Yo lo acabo de ver en los países bálticos, en la presencia que tenemos allí, en la que los bálticos hablan maravillas de la actuación de nuestras fuerzas. Tenemos dos grandes multiplicadores de influencia que son la Unión Europea y la OTAN, pero falta quizás conciencia en la sociedad española de que podemos estar ante un entorno internacional más complejo, más difícil, y que va a exigir pues más atención, y que nuestro bienestar y seguridad depende en gran medida de ese entorno internacional, y por lo tanto que tenemos que invertir más en estar pendientes, en tener conocimiento sobre el mundo, conocimiento útil, y eso pues rige para el mundo académico, rige para el mundo empresarial, rige para el mundo, para las administraciones, para los gobiernos. Y finalmente, que los grandes consensos en política exterior sin duda nos fortalecen en el
campo internacional y, por el contrario, la ausencia de ellos nos debilita. Lo voy a dejar aquí, general, y si te parece, pues luego ya podemos hablar de regiones concretas en el turno de preguntas, si es que hay interés por ello, ¿no? Pues muchas gracias. Muchas gracias, director. Yo te tomo una de tus últimas afirmaciones cuando hablabas de que es necesario concienciar a nuestra sociedad de que vivimos en el mundo en el que vivimos, y el mundo cada vez es más pequeño, las distancias se reducen, las fronteras se hacen porosas, y es interesante, es necesario que pues, nuestras sociedades sean conscientes de ello, y a ello queremos contribuir pues, con iniciativas como este curso y otras semejantes. Has hecho un repaso completo del entorno. Yo simplemente, por no agotar el tiempo, hago mención, porque lo has hecho reiteradamente, como es lógico, al multilateralismo, a ese modelo que desde España y desde la Unión Europea, e incluso en eso es uno de los puntos de coincidencia con la nueva administración norteamericana, con sus reiteradas llamadas al multilateralismo, y que es un sistema que está siendo cuestionado, y que está siendo cuestionado además y tensionado por actores que tienen la potencia y la capacidad de cuestionarlo y de no aceptarlo, al menos en su formato tradicional. Has hablado de autonomía estratégica, es lógicamente también imprescindible. Yo recuerdo la comparecencia del entonces candidato señor Borrell para alto representante en esta nueva comisión en el Parlamento Europeo, y él, refiriéndose a ese entorno geográfico próximo que está tan activo, ¿no? Oriente Medio, Libia, el Magreb, el Sahel, decía el entonces candidato Borrell, decía que Europa, acogiéndose al concepto de autonomía estratégica, no podrá realmente postularse como un actor global y con sus propios intereses si no es capaz de gestionar y de hacerse cargo adecuadamente de su entorno más inmediato, lo cual también interacciona con ese cambio de foco de interés norteamericano hacia el Asia-Pacífico, y por lo tanto ahí podría haber una cierta capacidad de reparto de responsabilidades entre los dos grandes, entre los aliados de ambas orillas. Y por supuesto has mencionado también en numerosas ocasiones a China. Evidentemente hablar de China y hablar de Estados Unidos son elementos imprescindibles en cualquier ponencia que aborde esta situación internacional, y concretamente en relación a China pues ha estado presente en esta gira del presidente Biden de hace unas semanas. Recordamos la tensa reunión de Anchorage en el mes de marzo pasado, y por lo tanto desde luego una visión completa. Yo también, como no es mi libro, puedo hacerlo con toda libertad. He tenido mucho gusto hace pocas semanas de leer el libro que ha escrito Fidel Sendagorta, precisamente sobre un actor tan relevante como es China, y no solo China, porque cuando decimos el mundo es chino, en realidad el mundo es asiático, porque no es solo China. Evidentemente China es el gran actor mundial y desde luego en la región, pero también hay otros actores muy relevantes, para bien o para mal, según lo queramos enfocar, en la región de Asia-Pacífico, del Indo-Pacífico, según quien la denomine. Pues nada más, Federico, si eres tan amable, yo creo que tenemos pues eso, media hora, y como decía el director general, pues quizás sea ahora la ocasión ya de concretar, si les parece bien a ustedes, algunas regiones concretas, algunos países concretos. Adelante entonces. Y también quiero preguntarle sobre un asunto que me imagino que está en la cabeza de mucha gente, que es nuestra relación con Marruecos, ¿no? Como vecino, como país que coopera con nosotros en muchos aspectos y que también nos preocupa, ¿no? En esas relaciones complicadas con Marruecos, porque tradicionalmente la relación con Francia y con Estados Unidos ha sido muy buena,
peso de la diplomacia marroquí, tanto en uno como en otro país, es muy importante. Hay vecinos como Argelia, que tradicionalmente están enfrentados con Marruecos, pero que tienen una relación también importantísima. Y por último, el elemento del Sáhara Occidental, la antigua colonia española, que España pues, tiene muchos intereses, no solamente por ser consecuentes un poquito con el pasado, pero también con el futuro. Pues todos esos elementos en la actualidad confluyen con una marcada tendencia a ejercer un protagonismo en África por parte de Marruecos, ¿no? Con su mayor peso en la Unión Africana, con un acercamiento mucho mayor diplomático con Estados Unidos, ¿no? Que le ha llevado a unilateralmente proclamar como zona exclusiva económica las aguas territoriales del Sáhara, que en principio no les corresponden y que entran en colisión con los intereses españoles. Yo quería saber un poquito la administración española cómo está afrontando pues, esta crisis que está teniendo lugar, que es recurrente, ¿no? Pero que parece que se va incrementando en el futuro, y que yo he visto cómo se juega en muchos terrenos, no solamente en el plano bilateral, que es lógico, pero también en el ámbito de la OTAN, en el ámbito de la Unión Europea, en el ámbito de la relación bilateral de España con Estados Unidos, también con Argelia. ¿Cómo está afrontando este problema España y cuál es, en su opinión, la situación final deseada? Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Cuando hay una crisis abierta con un país, lo lógico es que la diplomacia sea discreta y, por lo tanto, pues prudente, ¿no? Y hay, lógicamente, cuestiones que es mejor no compartir públicamente. Pero bueno, sí puedo decir, en grandes líneas, que la apuesta a largo plazo, la apuesta estratégica de España es que Marruecos sea un país que tenga éxito, ¿no? Que es un país que mejore, que esa brecha de renta, ¿no? Que pasa por el estrecho de Gibraltar, que es 10 veces más a favor de España, frente, por ejemplo, a 7, que ya es una brecha grande entre México y Estados Unidos. Esa brecha vaya disminuyendo, que Marruecos encuentre un camino de crecimiento, de dar bienestar a sus ciudadanos. Creemos que eso, si es bueno para Marruecos, será bueno también para España. Indudablemente, Marruecos, según va creciendo, según va ensanchando sus clases medias, según va convirtiéndose en un país donde hay más bienestar, todavía relativamente mal repartido, pero real, pues también es un país que tiene más poder, sin duda ninguna, ¿no? Cualquier país que tiene más capacidad económica tiene también más capacidad de influencia en otros ámbitos, y Marruecos no es una excepción. Pero insisto, nuestra apuesta estratégica es que Marruecos sea una historia de éxito y no sea un fracaso, donde pueda haber escenarios, pues como hemos visto en otros países de la región, que son escenarios graves, ¿no? Es decir, el escenario de Libia de un vacío de poder, el escenario de, pues no sé, de Siria, de la guerra civil. Todo eso no son países que estén muy remotos, son todos vecinos, en definitiva, del norte de África. Cuando digo esto, no digo que nos interesa por filantropía, sino que nos interesa porque también es bueno para nuestros intereses. Y le doy un dato, ¿no? Las exportaciones de España a Marruecos en el 2011 eran 4.130 millones de euros. En el 19 ya se habían doblado a 8.454 y éramos el primer socio comercial de Marruecos por delante de Francia, que había sido, pues lógicamente,
desde la época del protectorado había sido el gran socio comercial con Marruecos. También las inversiones se han multiplicado, ahora tenemos un stock de inversor en Marruecos de 4.754 millones, el turismo ha aumentado también y hay una cifra muy significativa, ¿no? Que hay, en el año 2019 hubo 800.000 españoles que viajaron a Marruecos como turistas antes del COVID, pero es que hubo 753.000 marroquíes que viajaron, turistas que viajaron a España. Es decir, que esas clases medias existen ya en Marruecos y tienen pues medios para venir a España de vacaciones, ir a la Costa del Sol, ir a alquilar un apartamento. Es decir, ahí vemos ese cambio también social, a veces desconocido desde España, que está teniendo lugar en Marruecos. En definitiva, la política española que se ha seguido desde hace ya muchos gobiernos, porque estamos hablando desde la época de Felipe González, que fue el que la inició, pero luego se ha continuado a lo largo de los sucesivos gobiernos del PP y del PSOE, que es la política del colchón de intereses. Hay que crear un colchón de intereses entre Marruecos y España, y este colchón de intereses, creo que estos números que le estoy dando pues dan un poco una idea de que se ha profundizado en esa línea, ¿no? Hay que crear un colchón de intereses que cree unas interdependencias, ¿no?, entre ambos países, de manera que sean más los incentivos para la cooperación que para el enfrentamiento. Creo que esa política es una política acertada, aunque haya crisis, que no es la primera que sucede y que en el futuro habrá más. Somos vecinos, hay cuestiones en las que tenemos diferencias, que usted conoce bien, cuestiones territoriales, pero son crisis que yo creo que ambas partes saben que son parte de un proceso en el que bueno, hay desencuentros inevitables, pero la línea de futuro, la línea estratégica, pasa por un entendimiento. Ese entendimiento ha prevalecido en los últimos 10 años, incluso yo diría que hace más. O sea, la última crisis grave que hubo con Marruecos fue la crisis del perejil, y eso, si no me equivoco, fue en el año 2002, ¿puede ser? 2002. Es decir, han pasado 20 años desde entonces, ¿no? Entonces, luego no es que no haya habido crisis, siempre hay crisis menores, tal, pero, y por cierto, le quería hacer una matización a lo que me dice de la fijación de las aguas, porque una cosa es la resolución del Parlamento marroquí y otra cosa es que el gobierno de Marruecos ha dicho, como no puede ser de otra manera, según lo que establece el derecho del mar, que el establecimiento de esa delimitación de aguas entre España y Marruecos solo se puede alcanzar mediante una negociación entre ambos gobiernos, y esa negociación no se ha producido. O sea que no ha habido un acto unilateral de fijación de límites marinos. Ha habido una resolución parlamentaria, pero eso, hasta que los gobiernos no lo negocian, no se concreta. En definitiva, creo que ahora es un momento para dejar lugar a una diplomacia discreta que trate de acercar posiciones. Creo que nuestra posición en la Unión Europea ha sido sólida y hemos recibido la solidaridad de la Unión Europea, y cuando se produjeron los incidentes de Ceuta, antes o después vamos a alcanzar ese entendimiento. Quizás nos cueste un tiempo, pero yo creo que, insisto, la dirección de la historia va por ahí, entre dos países que pueden tener malentendidos, pueden tener incluso crisis de vez en cuando,
pero que saben que sus intereses, los intereses de sus sociedades respectivas, favorecen un entendimiento en lo fundamental, que no va a ser un entendimiento sobre todas las cuestiones que tenemos siempre pendientes en la agenda con Marruecos, sino en lo fundamental, y en lo fundamental para mí es el bienestar de nuestros ciudadanos. Buenos días, director. Sargento primero de la Torre Brigada para que antes de empezar me gustaría agradecerle que haya podido compartir este tiempo con nosotros y decirle que me ha parecido brillante la exposición, puesto que todos los temas afectan en mayor o menor medida a la seguridad. Bien, mi pregunta va centrada en la zona de Sahel, de la que ya he hablado en el caso de Mauritania o de Mali. He sabido que España tiene diversas misiones de diversos tipos, ya sean de seguridad cooperativa o de entrenamiento en esa zona, y de facto ha establecido una especie de zona de seguridad potencialmente en Sahel, ¿no? Entonces, a mí me gustaría saber, en su opinión, a medio y largo plazo, cuáles van a ser las políticas, tanto exteriores como de defensa, relativas a nuestros despliegues en la zona, y más específicamente, ahora que Francia ha abandonado la operación Barkhane, si tal vez España o alguno de los países mediterráneos europeos debería tomar una acción de liderazgo en esa dirección, en esa misma dirección que estaba tomando Francia contra la lucha antiterrorista. Muchas gracias. Bien, es una pregunta que está ahora muy en candelero, ¿no? Porque efectivamente ese anuncio francés, aunque luego hace un par de días he visto que se ha matizado y se ha recuperado ya la colaboración directa entre las Fuerzas Armadas francesas y las Fuerzas Armadas malienses, sobre la base de pues, unas conversaciones que han tenido con las actuales autoridades malienses. Pero bueno, Francia no... yo creo que lo que han querido es decir, no podemos sustituir a los estados a los que estamos tratando de ayudar en su defensa. Podemos ayudar, pero no podemos sustituir. Y de hecho la operación Barkhane, en el fondo, estaba, había contingentes franceses que estaban asegurando la defensa territorial de espacios de soberanía de Mali, y eso es lo que creo que ya no desean hacer los franceses. Es decir, también yo creo que hay aprendizajes de lo que estamos viendo en Afganistán, es decir, que tú no puedes hacer la guerra por los demás. Tú puedes entrenar a las fuerzas locales, ayudarles, ayudar no solamente en cuestiones de militares, sino también de seguridad de otro tipo, como estamos haciendo a través del programa GARSI Sahel con nuestra Guardia Civil en misiones de entrenamiento también de unidades especializadas en unidades de gendarmería, que lo que hacen es pues, digamos, establecer una presencia del Estado en esos enormes espacios territoriales que tienen todos estos países sahelianos, protección de fronteras, pero también la pura presencia del Estado en poblaciones pequeñas, donde si no, pues ese vacío inmediatamente era cubierto por fuerzas yihadistas de un color o de otro. Entonces, yo creo que los franceses lo que han hecho es una adaptación un poco doctrinal, entiendo yo. Ustedes son militares, entienden más que yo de estas cuestiones, pero en la que van a poner el énfasis más, por una parte, en las misiones de entrenamiento, y ahí España creo que somos el contingente mayor en EUTM y tenemos ya una presencia y una experiencia que vamos acumulando. Y luego en lo que ellos llaman la operación Takuba, que es una operación de fuerzas especiales ya muy dirigida a operaciones de neutralización de elementos yihadistas ya de una manera más abierta, pero limitada, vamos a decir así, ¿no? Y entonces, es decir, hay una reconsideración de cómo vamos a estar en estos países por parte de Francia, pero no hay
no hay una retirada o un paso atrás, sino que se quiere tener, digamos, afinar más una política para que no nos pase el día de mañana como en Afganistán, que 20 años después decimos, bueno, ¿cómo dejamos el país? ¿Lo dejamos mejor o igual o peor? Entonces, tenemos que aspirar a que nuestra presencia allí contribuya a que unos estados que son estados débiles, y unos estados débiles quiere decir unas fuerzas armadas débiles también y unas fuerzas de seguridad débiles, a que puedan fortalecerse, puedan fortalecer también civilmente su economía, su capacidad para ofrecer empleo y una vida mejor para sus ciudadanos. Y en definitiva, que ellos puedan mantenerse sobre sus propios pies y no crear una dependencia interminable de potencias europeas que están allí para ayudar, pero no desde luego con una voluntad de quedarse para siempre, ¿no? Entonces ahí está, hay un equilibrio difícil y normalmente, como pasa siempre en la vida, pues hay que utilizar la máxima científica de prueba y error, ¿no? A veces hay que probar una cosa y ver si funciona, y si no, pues probar otra, y así hasta que vamos afinando el tiro, ¿no? Entonces, en esas estamos en estos momentos en el Sahel. Creo que, ya digo, que el elemento ese de entrenamiento no solo va a perder interés, sino que lo va a ganar. No quiere decir que España vaya a ser el único líder, pero tenemos una posición de liderazgo junto con Francia. No, yo insisto, Francia no se va, junto con Francia y con otros países que esperamos que se sumen también a este esfuerzo, Alemania, Italia. Nos gustaría que no fuéramos, pues, digamos, de los pocos que estamos ahí soportando ese esfuerzo. Y luego, pues si hay también interés de... Por ejemplo, yo estuve el lunes en Roma en la ministerial de la coalición contra el Daesh, y la coalición que está operando sobre todo en Irak y en Siria está dispuesta ahora, porque se dan cuenta que en África hay estos desafíos de seguridad, a compartir algunas de sus prácticas también en países africanos, ¿no? Pues, por ejemplo, prácticas en materia de control de fronteras o de recogida de pruebas en el campo de batalla para que luego puedan ser utilizadas en sede judicial, o de financiación del terrorismo, o de temas de comunicación estratégica frente a los grupos yihadistas. Entonces, podemos tener asistencia de otros países, como yo digo, la coalición en la que estamos 83 países, pero yo creo que los países europeos vamos a tener que ser conscientes que tenemos la mayor responsabilidad y tenemos que ir afinando esa política para que no sea contraproducente como lo ha sido quizás en otros países, ¿no? Quería preguntarle sobre qué reflexión o a qué atribuye la imagen que nos dejó la última cumbre de la OTAN, en la que John Biden apenas miró al presidente del gobierno, conociendo que además el presidente estadounidense no había llamado a España desde que llegó a la Casa Blanca. Bueno, perdón, me parece que es una pregunta más periodística que académica. Bueno, yo soy periodista. Bien. Pero en fin, yo no he venido a una conferencia de prensa, usted comprenderá, ¿verdad? En fin, lo que se ha dicho sobre ese tema está todo dicho y está en los periódicos, y yo no voy a añadir nada más. Quiero decir, con Estados Unidos tenemos una buena relación desde hace mucho tiempo, es una buena relación en la OTAN, es decir, resulta que los titulares de la cumbre de la OTAN han sido que se ha visto no sé cuántos minutos, segundos, no sé qué, pero nadie dice que la próxima cumbre de la OTAN va a ser en Madrid. O sea, si la cumbre de la OTAN se decide que va a ser en Madrid, por algo será porque hay confianza en España, porque España es un socio importante y un aliado valioso de la Alianza Atlántica, y por lo tanto, pues francamente, yo creo que hay que mirar a lo grande y no a lo chico, ¿no? Porque si no, entramos en
entramos en una espiral de la mezquindad, ¿no? Y lo grande es eso, que los 30 socios reunidos en una cumbre han decidido que el nuevo concepto estratégico de la OTAN, que estará vigente durante los próximos 10 años, se va a aprobar en una cumbre de Madrid, y ese concepto estratégico se llamará el concepto estratégico de Madrid. Creo que eso es lo que nos tenemos que quedar, porque si no, francamente, estamos en la política del cronómetro, ¿no? No creo que sea muy constructiva ni muy valiosa. La última, sí. Muchas gracias, director, por su intervención. Mi pregunta va en relación a las prioridades que ha comentado en materia política exterior de España, y a raíz de la primera pregunta sobre Marruecos. Habla del colchón de intereses, ¿no?, y de la necesidad de crearse interdependencia con Marruecos, pero como también ha comentado, lo cierto es que esa política no ha impedido que hubiera crisis periódicas, ¿no?, como la de Perejil. Y en ese momento la Unión Europea, ¿no?, se inhibió y dejó que trató el tema como si fuera un asunto interno de España, y fue Estados Unidos quien hizo un papel más de mediador. Ahora en esta nueva crisis, en este contexto en el que Estados Unidos tiene una posición mucho más definida, ¿no?, y asertiva con Marruecos, y en la que la Unión Europea, pues sí, efectivamente ha hecho declaraciones de solidaridad y de apoyo, pero en la que no hay tampoco una política común y en la que primarían también los intereses nacionales. ¿Qué margen tiene la diplomacia española, ¿no? Y bueno, ¿qué determinaría que, porque, bueno, después de la crisis del Perejil, sí es verdad que hay un giro atlántico, ¿no?, hacia el desplazamiento de relaciones con Estados Unidos? ¿En qué contexto, en el contexto actual, qué margen tendría la diplomacia española? No sé si entendí muy bien su pregunta, pero es que precisamente en esta crisis ha habido una solidaridad europea absoluta, es decir, cuando se producen los hechos del traspaso de la frontera en Ceuta por miles de ciudadanos marroquíes, se produce una reacción inmediata por parte de la Unión Europea, porque la migración es un asunto muy sensible en estos momentos dentro de la política europea. Muchos gobiernos se juegan su permanencia en las elecciones, y hay algunos que las tienen muy próximas en los próximos meses y años, y este es un tema sensible electoralmente, es decir, cómo se gestiona la migración. Y entonces el uso político de la migración es algo que no se acepta en la Unión Europea, y así se puso clarísimamente de manifiesto, no solamente por parte de las instituciones de la Unión Europea, que se pronunciaron de una manera clarísima, de sus Estados miembros, que se pronunciaron también de manera clarísima, sino del Parlamento Europeo, que aprobó una moción por una mayoría enorme, pues condenando este uso político de la migración. Entonces, francamente, creo que eso nos ha fortalecido, y de alguna manera es una medida que también, vamos, son unos hechos que de cara al futuro delimitan también qué tipo de reacciones se pueden o no tener en cuanto al uso político de la migración. Pues muy bien, yo creo que podemos dar por concluida esta sesión. Director General Fidel, muchísimas gracias por tu presencia aquí, que te ruego es extensiva a la Secretaria de Estado. Yo sé que siempre que os pedimos vuestro apoyo para comparecencias como esta, o para publicaciones que hacemos conjuntas también con cierta frecuencia, pues estáis siempre dispuestos, y para nosotros, como comprenderás, es un valor añadido que os agradecemos de todo corazón. Te deseo también lo mejor, por supuesto en lo personal, pero también en lo profesional, porque los éxitos de la Dirección General de Política Exterior y de Seguridad, y del Ministerio en general, pues serán los éxitos de España y de los españoles, porque nos jugamos mucho también fuera de nuestras fronteras, y contar con la colaboración del Ministerio de Asuntos Exteriores nos ayuda a concienciarnos, como decíamos hace unos minutos, de la relevancia de la situación internacional y de las repercusiones
que para nosotros un país como España tiene pues todo lo que está pasando en el mundo, por muy lejano geográficamente que esté ubicado ese foco de interés o ese foco de tensión. Muchísimas gracias, un placer, director general, y le despedimos por favor con un fuerte aplauso y hasta la próxima ocasión.